Hoy vamos a preparar las mejores galletas que vas a probar de calabaza. Son muy suaves, muy fáciles de hacer y son mega buenas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lili. Miren lo que vamos a hacer hoy. ¡Tatán! Galletas. Galletas de calabaza espectaculares, pero es que ustedes no saben los olores de estas recetas que estamos haciendo de calabaza. ¡Qué deliciosos son! Ya desde que están en el horno te provocan. Las mejores galletas de calabaza que vas a probar. Deja tus manitas arriba y suscríbete a mi canal. Vamos a hacerlas ya. Los ingredientes te los voy a dejar como siempre en la cajita de descripción. Prepararé mi mesa por acá para empezar a trabajar con mi bol y mi amiga la aprovechadora. Lo primero que vamos a hacer es colocar una yema de huevo en el bol y el endulzante. Y también vamos a agregar el puré de calabaza que quedó delicioso. Si no te gusta la calabaza, puedes sustituir la calabaza por batata o boniato. Inclusive de banana la puedes hacer también. Misma receta, igualita. Voy a ir mezclando estos tres ingredientes. Mientras tanto voy derritiendo la mantequilla porque se la voy a agregar inmediatamente. También puedes utilizar aceite de oliva o aceite de coco. Sigo mezclando y voy a agregar el extracto de vainilla. Y por supuesto, esto tiene que tener mi mezcla favorita de especias para calabaza. Lleva canela, jengibre, nuez moscada, clavos y una pizca de pimienta cayena. Todo molido para hacer esta mezcla de especias. Ahora voy a agregar las harinas. Voy a utilizar harina de avena, pero también voy a utilizar la avena en hojuelas. Agrego la harina con la pizca de sal, el polvo de hornear y también voy a agregar las hojuelas de avena. Las hojuelas de avena le van a dar la textura a cada una de las galletas. Ya que agregué todos mis ingredientes secos, voy a comenzar a combinarlo y esto se va a espesar como una masa. Ahora voy a empezar a agregar ingredientes que se van a sentir cuando la muerdas, como por ejemplo pasas. Este ingrediente es opcional, pero si los consigues quedan deliciosos. He conseguido estos chips de caramelo y han sido una sensación. Voy combinando todo esto, no los agregué completo porque después voy a agregar un poco más. Ahora voy a triturar un poco las nueces y se las voy a agregar también. Y ahora voy a agregar un poco más de pasas. También un poco más de chips de caramelo y también un poco más de nueces trituradas. Un toquecito extra de canela que siempre me gusta agregarle a todo lo que tiene calabaza. Y ahora voy a combinar esto muy bien porque quiero que todo quede como una sola masa, que no me quede nada sin estar combinado. No se imaginan lo rico que huele esto. Cuando ya la tengo ya combinada, la voy a llevar al refrigerador aproximadamente 15 minutos. Después de 15 minutos es una masa un poco más dura que me va a ayudar a hacer unas galletas mucho más gruesas y mucho más grandes. Tengo aquí preparada una bandeja con mi mat de silicón y voy a colocar cucharadas. Para esto me gusta usar este tipo de cucharas para helado porque son dispensadoras. Entonces todas me quedan con la misma cantidad y del mismo tamaño. Cuando ya las tengo todas, comienzo a aplastarlas así con un tenedor. Me estoy dando cuenta que están como muy pegadas y me salieron solamente estas 6. Entonces las voy a ir despegando un poco entre ellas. Voy a utilizar mi paleta para separarlas. Eso es lo bueno de trabajar con este tipo de mat de silicón, que como nada se pega, entonces puedes manejarlo muy fácilmente. Y ahora que les di la formita que quería, voy a limpiar un poco los bordes para que no me quede ahí todo eso quemado. Termino de hacerlas bonitas con las manos, le agrego un poco de canela por encima. También puedes utilizar la mezcla de especias para calabaza. Bueno, por aquí mis galletas ya están listas para ir al horno. Vamos. Y me las llevo al horno precalentado a 180 grados, 375 Fahrenheit por 20 minutos. Si las quieres hacer en el air fryer, hay un video acá donde te digo cómo hacer las galletas en el air fryer. Si las quieres hacer en microondas, en ese mismo video te digo cómo hacerlas en microondas. Ya mis galletitas están frías y salieron del horno. Miren qué perfectas. Están bellísimas y me encanta el olor a caramelo que tienen. Perfecto. Vamos a probarlas ya. Galletas perfectas recién horneadas. Nada como este olor en la casa de galletas recién horneadas. Miren cuántas me salieron. Me salieron 6. La textura de estas galletas es absolutamente tentadora. No puedes comerte solamente una. Miren,
Miren qué bellas quedaron. El color, los trocitos de pasas, de nueces y los chips de caramelo le dieron un twist muy tentador a estas galletas. Te van a encantar y son una idea hermosa para regalar en estas navidades. Bueno amigos, ha llegado el momento en el que pruebo estas deliciosas galletas que quedaron de revista. Que huelen, ojalá pudieran olerlas. No, bueno. Te salen 6 galletas de este tamaño. Estás viendo el tamaño que yo hice. Es un tamaño decente. Te puedes comer 2 o 3 porciones para que no te vuelvas loca. Consérvalas en la nevera si va a durar mucho tiempo, aunque si vas a hacer esta cantidad que son solamente 6, primero te comes 3 y después te comes 3 y así no tienes un montón de galletas ahí. A tus hijos les va a encantar, así que hazla con ellos. Las puedes calentar en el momento que te las vas a comer y calientes son mucho más ricas, a mí me gustan más calientes. De cualquier manera, esto está mega bueno y tienes que hacerlo ahora mismo. Antes de que te vayas a hacer estas galletas, suscríbete a mi canal y deja tus manitas arriba. Si te gustó esta receta, vienen más recetas de calabaza para que no te pierdas mi próxima receta para estas fiestas de otoño e invierno. Hazte un tecito rico, puede ser mi té, que lo consigues aquí abajo, te voy a dejar el link. Si no has probado mi té, es perfecto, es un té blanco con varias frutas y varias hierbas, súper rico y además con muchos beneficios para tu salud. Lo puedes conseguir solo si estás en Estados Unidos, te voy a dejar el link por acá y es perfecto para acompañar estas deliciosas galletitas. De hecho, yo me voy a tomar uno ahora mismo. Comparte este video ahora mismo con un amante de la calabaza. No dejes de ver estos pinchos que hicimos en el video anterior, que son perfectos para una cena ligera y deliciosa. Son muy fáciles de hacer, muy económicos y te vas a lucir con esta cena. Vas a querer prepararlos todos los días. Te recomiendo que vengas a verlo.